Bueno, dentro de las infecciones respiratorias tenemos a las infecciones fúngicas respiratorias y dentro de ellas vamos a hablar un poco de la aspergilosis. Aspergillus es un hongo filamentoso de distribución universal, está en absolutamente todos los ambientes en general. Es un hongo oportunista, ya que requiere de una oportunidad que le brinda el hospedero para producir enfermedad. Esta oportunidad no siempre es una inmunosupresión muy marcada, pero bueno, muchas veces la oportunidad puede ser la inoculación del hongo a través de la piel, por ejemplo. La mayoría de las veces esta infección se da por inhalación de los conidios de Aspergillus, por ingestión de alimentos contaminados o por inoculación a través de la piel, como les decíamos recién. Existen muchas especies, más de 250 especies distribuidas en géneros con una taxonomía complicada que va cambiando a través del tiempo, pero las especies de mayor importancia médica son las asociadas a complejo fumigatus y después otras como Flabuster, Níger, etc. Como decíamos, es un hongo filamentoso que tiene la característica de que, bueno, crece como filamento, como ven acá en esta micro de barrido, y tiene una forma muy particular donde mostramos lo que son las cabezas aspergilares. Esto se produce en los cultivos y se produce en el ambiente, ¿no? Esto en general no se produce cuando los filamentos están invadiendo los tejidos del hospedero. En este caso, en esos casos es los filamentos lo que vamos a ver. En los cultivos y en el ambiente podemos ver lo que llamamos cabeza aspergilar, que tiene un conidióforo, una estructura redondeada que llamamos vesícula, fiálides que serían como pétalos de esa vesícula y a partir de ellas se producen estas estructuras redondas que son los conidios, que son las que se dispersan por el ambiente, ¿verdad? Que acá también se pueden ver en la micro, y que son luego inhaladas, ingeridas o penetradas en la piel de las personas que tienen la infección. Como decíamos, estamos expuestos permanentemente a la inhalación de estas conidias, pero solo algunos individuos desarrollan aspergilosis pulmonar, como nos convoca hoy, u otras formas de aspergilosis. Entonces, ¿de qué depende ese desarrollo? Bueno, depende de aspectos genéticos e inmunitarios vinculados al hospedero, y esos son los más importantes, y también del tamaño del inóculo, o sea, de la cantidad de conidias y el número de veces que uno está expuesto a esas conidias. Esta diapositiva, si bien bueno, está en inglés en realidad, pero es muy ilustrativa y nos interesa explicarla un poquito, muestra cómo todos estos factores tienen que ver en la patogenia y en las formas clínicas de de aspergilosis. Cuando las hifas o los filamentos invaden los tejidos, tenemos una aspergilosis invasora, que son todo este espectro que vemos de este lado del esquema. Y cuando las hifas o filamentos no invaden los tejidos, tenemos otras formas de aspergilosis, como vamos a ver más adelante. Dentro de las formas que invaden los tejidos, tenemos algunas que tienen angioinvasión, o sea que invaden los vasos sanguíneos del pulmón con necrosis, y otras que no tienen invasión de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Estas que tienen angioinvasión en general están en hospederos que tienen neutropenia muy prolongada y profunda, o sea que tienen muy pocos neutrófilos por diferentes condiciones clínicas. Y en general estas aspergilosis invasoras son de rápida evolución, de días o semanas. Las invasiones que no invaden, la invasión del tejido, pero sin invasión de los vasos sanguíneos, pero sí con inflamación tisular y necrosis, no se da en hospederos tan neutropénicos, se dan en otros tipos y en otros modelos de inmunosupresión,
como las personas que tienen VIH, las personas que utilizan corticoides, los trasplantados de órganos sólidos. Y la manifestación clínica en general se produce entre semanas y meses. Y cuando no hay ningún tipo de invasión del tejido, en general, en realidad hay esto también se ha llamado semi-invasora o algo por el estilo, que lo vamos a ver también más adelante. En realidad, esta enfermedad aspergilar se produce en meses o años, ¿verdad? Y necesita que haya algo estructural en el pulmón previo que esté patológico y que pueda hacer desarrollar la aspergilosis. Por ejemplo, una cavidad, por ejemplo, una hiperreactividad bronquial o bronquiectasias o algo, alguna enfermedad crónica previa del pulmón. Esto es un esquema que muestra algo parecido, la invasión, la aspergilosis invasora, ¿no? Que se da con una disfunción inmune muy importante. Las formas crónicas que decíamos que tienen daño pulmonar previo. Y las formas de alergia o aspergilosis pulmonar alérgica, que lo que tienen no es ni inmunosupresión ni daño pulmonar, simplemente hay una hiperreactividad inmune que genera la manifestación clínica. Esto para que vean que hay una amplísima variedad de formas clínicas de aspergilosis, la mayoría de ellas vinculadas al pulmón. Entonces, para resumir, podemos tener aspergilosis invasiva en hospederos neutropénicos, típicamente con invasión también de los vasos pulmonares, y esto va a depender, lo clínico va a depender del tiempo y la profundidad de la neutropenia, y cuando el hospedero no es neutropénico, en general está relacionado con una enfermedad crónica, que también son llamadas semi-invasoras, con pacientes que están internados en unidad de cuidados intensivos, con ventilación mecánica, o con personas que tienen algún otro tipo de inmunosupresión, porque son trasplantados de órganos sólidos, porque usan corticoides por alguna enfermedad u otros inmunosupresores. Dentro de las aspergilosis, entre comillas llamadas no invasivas, que no invaden los tejidos, tenemos de distinta patogenia, pero básicamente, por ejemplo, las inmunoalérgicas, como la aspergilosis broncopulmonar, que en realidad se manifiesta como broncoespasmo, como aumento de las IgE pulmonar, y las que llamadas saprofíticas, como las otomicosis, otitis externa, cuando en realidad no hay una invasión de un tejido, sino que están produciendo colonización, por ejemplo, del conducto auditivo. Dentro de las aspergilosis semi-invasivas, en realidad tenemos distintas formas clínicas, pero la mayoría de ellas presentan un proceso infeccioso cavitario, que puede ser una cavidad previa del pulmón o una cavidad neoformada, pero la mayoría es una cavidad previa o bronquiectásica, que la mayoría de ellas, al igual que todas, en realidad se relacionan con el complejo fumigatus, que tiene mortalidad sin tratamiento, que es bastante alta, pero que en realidad demora años en generar consecuencias graves para los pacientes, y que la presentación clínica es similar en todas las formas. Entonces, clínicamente el aspergiloma, la crónica cavitada, crónica necrotizante, crónica fibrosante, que son como formas, podemos decir, como evolutivas de un mismo fenómeno semi-invasivo, en realidad, clínicamente todo se manifiesta como tos, expectoración, puede tener insuficiencia respiratoria vinculada a la patología de base, exacerbación del EPOC, broncoespasmo, broncorrea, son síntomas crónicos respiratorios. El diagnóstico de las aspergilosis se basa en un pilar clínico que, como vimos, es de amplio espectro clínico, no son todas iguales según el hospedero y según la forma clínica de la cual estemos hablando. Epidemiológicamente, en realidad, como decíamos, es ubicuo, está en todo el mundo y en la mayoría de los ambientes. El hongo. Lo que podemos tomar como pilar epidemiológico es el hospedero, o sea, qué tipo de paciente estamos analizando. Si estamos analizando una persona con neutropenia, una persona con EPOC, con bronquiectasias, un trasplantado, entonces decimos, bueno, ¿cuál es el riesgo que tiene de desarrollar, no por la exposición, sino por la inmunosupresión o la patología previa?
El diagnóstico micológico, como siempre, estamos frente a la posibilidad de hacer un diagnóstico micológico directo y cultivo, y también estamos frente a la posibilidad de medir los anticuerpos circulantes, y esto lo llamamos diagnóstico serológico. Y también tenemos en la aspergilosis lo que llamamos biomarcadores, que es buscar circulantes o en secreciones respiratorias distintos antígenos de la pared del hongo o ADN o RN típico, específico de estos organismos. Acá pusimos un ejemplo clínico, una persona de 39 años, tabaquista, consumidor de pasta base, que en 2011 tuvo tuberculosis pulmonar y que presenta una historia larga de tos, expectoración, broncorrea, acompañada de fiebre, desnutrido y con síntomas y signos respiratorios en la parte superior del pulmón derecho. Cuando le hicimos la placa veíamos un infiltrado en el vértice con retracción, fibrosis y con lo que parece una cavidad, además del infiltrado. Hicimos una tomografía que muestra en el pulmón derecho un complejo de cavidades, un infiltrado con fibrosis, ¿verdad? Todo esto es una cavidad con contenido adentro, ¿verdad? ¿Ven? Todo este contenido. Esto es bastante típico de la presentación clínica de una aspergilosis semi-invasiva. También el diagnóstico por imágenes nos sirve para las aspergilosis invasoras y con angioinvasión, como decíamos, con invasión de los vasos sanguíneos. En las personas con mucha neutropenia puede haber compromiso de los senos faciales, ¿ven? Cómo está ocupado este seno facial. Esto puede corresponder perfectamente a aspergilosis, de hecho es uno de los patógenos que más frecuentemente lo produce. Y en el pulmón, cuando uno hace una tomografía en una persona que sospecha aspergilosis, puede encontrar lo que llamamos el signo del halo, que es un nódulo con un rodete más clarito, un infiltrado más clarito alrededor, cuando es al inicio de la manifestación de la aspergilosis, y cuando pasa más de una semana tenemos lo que llamamos el signo de la media luna, que es causado por esa invasión tisular, y vascular que decíamos, y necrosis, y que entonces se empiezan a generar estas cavidades pequeñas como forma de media luna. Este es un paciente esta foto es tomada de un libro y esta es de un paciente real que tuvimos nosotros. Como vemos, no siempre es tan típico, pero acá podemos ver también la necrosis. Y esto corresponde también a la presencia de una aspergilosis pulmonar invasora en un paciente neutropénico. El estudio micológico, entonces, como decíamos, consta de, como siempre, ¿no? De dos partes, una parte de estudio directo y el cultivo. En el estudio directo vamos a ver los filamentos, especialmente estos filamentos son hialinos, tabicados, ramificados, característicamente las ramificaciones salen a 45 grados, esto es un fresco sin coloraciones, esto es una coloración de Gomori a partir de una biopsia de pulmón. Este material, que puede ser secreción respiratoria o lavado bronquial alveolar o biopsia de pulmón o por ejemplo la punción de un seno paranasal, como veíamos en la tomografía anterior que estaba ocupado. Además de mirar el estudio directo, vamos a cultivar y en los cultivos vamos a encontrar un hongo filamentoso que si lo miramos al microscopio vamos a obtener lo que decíamos hoy, las cabezas aspergilales, ¿no? El conidióforo, la vesícula, las fialides y las conidias. Y esto es una foto del microscopio de este esquema y sacada de este cultivo. Aspergillus fumigatus tiene una coloración verde oliva, tiene una corona de fialides que salen hacia arriba y tiene el complejo fumigatus esas características que podemos verlas al microscopio. Además, podemos encontrar anticuerpos circulantes. Las técnicas para buscar anticuerpos circulantes se realizan solo para personas inmunocompetentes, no para personas neutropénicas, ni trasplantadas de órganos, ni simplemente para personas que tienen lo que decíamos, esa patología pulmonar, que puede implantar una aspergilosis y que tienen la capacidad de desarrollar estos anticuerpos circulantes.
Estas son técnicas de alta especificidad, pero baja sensibilidad, porque requieren un alto nivel de anticuerpos para que den positivas. En personas con neutropenia, lo que nosotros tenemos que, o que podemos hacer, es la dosificación de galactomanano. Galactomanano es un polisacárido de la pared. Aspergillus está en la pared de varios hongos, pero Aspergillus lo tiene con alta cantidad, por lo tanto se han desarrollado distintas técnicas de ELISA para medir este antígeno circulando, y característicamente tiene un buen valor predictivo negativo, o sea que si nos da negativo podemos descartar la presencia de Aspergillus invadiendo el torrente sanguíneo, que se acuerdan que decíamos, la angioinvasión. O sea que el galactomanano positivo habla en general de que la persona tiene una aspergilosis y que además está produciendo invasión de los vasos sanguíneos. También podemos medir el mismo antígeno galactomanano en lavado bronquioalveolar, obtenido por fibrobroncoscopía. Tiene buena sensibilidad, tiene mayor sensibilidad que lo medido en suero, sirve para personas que no están neutropénicas, en aquellas que no hubo invasión del hongo de los vasos sanguíneos, pero sí hubo invasión de la pared de los bronquios, de los alvéolos, etc. Y sirven para todo el espectro, básicamente, de aspergilosis pulmonares que tenemos que diagnosticar. La desventaja del galactomanano es que nosotros no aislamos el hongo en el momento de hacer diagnóstico, solamente estamos midiendo un antígeno. Entonces, por ejemplo, no podemos llegar al diagnóstico de especie, no lo vamos a obtener en el cultivo, etc. En personas con neutropenia, entonces, las técnicas diagnósticas más importantes son, además de la imagenología, de la tomografía, el galactomanano en sangre, en lavado bronquial-alveolar, y también las técnicas de PCR en lavado bronquial-alveolar, que en nuestro país aún no están desarrolladas totalmente. El diagnóstico clínico de presunción es muchas veces lo que queda de probabilidad de aspergilosis, y en estos pacientes no debemos esperar al estudio micológico, no debemos confiar en el estudio micológico porque tiene un alto nivel de falsos negativos. Cuando nosotros llegamos al diagnóstico de aspergilosis en pacientes neutropénicos por estudio micológico convencional, directo y cultivo, en realidad seguramente el diagnóstico es tardío, porque estos, como decíamos al inicio, se producen días y en general al inicio no hay una cantidad de hongo tan importante como para poder verlo en el estudio micológico, y es rápidamente progresiva. Por lo tanto, las técnicas estas de biomarcadores y moleculares son de elección en estos pacientes. En cuanto al tratamiento de la aspergilosis, el fármaco que es más eficaz y que todas las guías y trabajos han demostrado que sirve para este tratamiento y que lo debemos utilizar en primera línea es el voriconazol. Y como alternativa, la primera alternativa es la anfotericina B liposomal. Es una forma de presentación de la anfotericina B que tiene menor toxicidad que la anfotericina B desoxicolato, y con menos actividad existen otros antifúngicos como la cetrinocandina, posaconazol y traconazol. En pacientes seleccionados se puede o se debe en algunos casos utilizar terapia combinada con algunos de estos antifúngicos. Este es un cuadro que muestra las dosis y, como verán, los distintos medicamentos antifúngicos de los cuales hablábamos para pacientes con neutropenia, en los quienes sospechamos o confirmamos la presencia de una aspergilosis pulmonar invasora. Y por último queríamos mostrarles de los últimos 10 años de nuestro laboratorio el número de aspergilosis que se han diagnosticado, que en realidad son 69, la mayoría de ellos en individuos inmunocompetentes, porque nosotros hacemos en general en nuestro laboratorio diagnóstico de aspergilosis mediante técnicas de micología convencional, directo y cultivo. Como decíamos, estas técnicas en general sirven para personas inmunocompetentes con formas semi-invasivas pulmonares.
no para neutropénicos donde los biomarcadores y las técnicas moleculares son las de primera línea.